Yo estoy muy agradecido a Dios y a todos ustedes, chicos, porque en realidad esto que yo les explicaba anoche, esa descarga que yo pude experimentar, es muy específico en lo que Dios nos viene hablando y me habló precisamente ayer a la noche. Es algo que yo lo puedo experimentar en lo cotidiano, o sea, si bien fue algo muy especial lo de ayer, porque hasta físicamente lo pude sentir, es algo que uno siempre lo siente en función de esta relación tan linda que estamos teniendo como iglesia, ¿no? Y yo creo que es algo que lo tenemos que conservar, y sí que va a haber diferencias, y lo sabemos bien como familia, pero lo bueno es crecer en las diferencias y saber tomar partido conveniente por el otro más que por uno propio, y ahí está la ganancia, ¿no? Donde prevalece la idea y no el punto de vista, y por sobre todas las cosas sobreabunda el amor. Amén. Y yo estoy muy agradecido, chicos. Ustedes creo que inconscientemente quizás honran nuestras vidas, incluyo a Vilma en todo esto, porque hablamos todo el día de ustedes ahí con algunas cuestiones en lo cotidiano. Hoy nos da la capacidad para poder hacer eso, la capacidad de concentración y de atención en cada uno de ustedes, y es interesante esto. Pero estamos sembrando porque es el trabajo que les va a corresponder y les va a competir a cada uno de ustedes en el futuro, amén, por todas aquellas vidas que van a entrar por la promesa que tenemos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es interesante. Y es bueno lo que oraba Miguel, ¿no? Cargar mi corazón para poder transmitir el amor del Padre, y como padre, ¿no? Y ustedes también poder transmitírselo a otros. Pero vamos bien, interesante todos estos progresos que vamos teniendo, todo esto que Dios va ayornando, y lo de hoy fue porque es un sueño, siempre pienso en la página, y sin querer, ¿no? Las cosas se van dando, Dios va poniendo ese sentir, y está muy bueno. La verdad que esto ya... distinto a lo mejor como uno piensa, porque uno tiene un formato por lo que ve, pero Dios de alguna manera se abre camino de otra forma, ¿no? Como Él quiere. Y esto es lo interesante, que nosotros podamos ir ganando terreno en aquello que somos capaces, porque por ahí nos quedamos un poco plantados en la obra y frenados por lo que no tenemos. Hagamos con lo que tenemos y dentro de nuestras posibilidades seamos efectivos. Y esto es lo importante, porque hay mucho talento, hay mucha vocación, mucho don acá. Yo veo que están los dones también en funcionamiento de una manera muy puntual, ¿no? Lo que vimos ayer, esto que Dios, de la manera que Dios se le presentó a Laureana, con esta palabra que nos transmitió, haciéndonos salir a la calle y proclamando todo esto. Y algunos asuntos, ¿no?, que yo voy viendo en cada uno de ustedes, es interesante que los vayamos practicando, poniendo en marcha, porque es una iglesia que está abierta a todo esto. Amén. Interesante. Así que busquen sus dones, busquen ese talento, y a lo mejor a veces parece poco, pero veo la vida de Moisés con un palo en la mano, no tenía otra cosa. Y cuando él cuestionó esto delante de Dios, pero yo no tengo nada, no sé ni hablar, ¿qué tenés en la mano?, le dijo Dios. ¿Qué tenés en la mano? Un palo. Bueno, suficiente para que Dios, a través de ese palo, aunque uno lo ve en la historia del pueblo de Israel, manifestara los más grandes milagros. Dividió el mar, agua de la roca, y un montón de cosas que sucedieron, y uno dice, con un palo, ¿qué puedo hacer con un palo? ¿Correr un perro? Bueno, no, mucho más, mucho más. En las manos de Dios ese palo fue glorioso, ¿sí? Bueno, entonces no seamos tan de madera, y si somos de madera, pensemos que Dios con una madera puede hacer mucho. Amén. La cruz, madera, gloriosa la cruz. Bueno, vamos a Génesis 28, y esto tiene que ver con la continuidad de aquello que la semana pasada yo venía hablando, sobre lo que la semana anterior también Dios nos traía esta palabra de que si el grano no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. En la medida que muere, ¿no es cierto?, puede llevar mucho fruto. Y es un poco como esas sagas, ¿no?, que, es una manera, ¿no? X-Men 1, la 2, la 3, y ayer veía el tráiler de una película, estábamos con Samu,
que es la primera de la primera, o sea, de última te pasan la que tenía que haber sido primera, ¿no? Bueno, esta es la primer prédica que tendríamos que haber escuchado, pero bueno, no perdiendo, no yéndome de la onda, la voy a predicar última. Bien, vamos entonces a Génesis 28, vamos a leer a partir del versículo 10 hasta el 22. Dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Yo quiero hacer un parate en algunos versículos, porque si no va a ser muy extenso, luego volver. Este versículo 12 tiene que ver con Juan 1:51. Lo buscamos por un momentito, ya una perlita dentro de lo que es la enseñanza de algo que Jesús mismo decía, para que tengamos en cuenta que esta experiencia de Jacob, que la vamos a ver en profundidad hoy, Jesús, Juan 1:51 dice: no lo busquen para no perderse. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, esta actividad espiritual que tuvo experiencia en aquel sueño, Jacob, estaba un poco dicha en Génesis como una profecía de aquello que lo vuelve a repetir Jesús, y esto se cumple en el Hijo del Hombre. Pensemos esto primeramente para tener en cuenta que todo aquello que Dios le habló a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob, hoy tiene efecto en cada uno de nosotros en Jesús. Esa promesa de los padres de la fe tiene efecto hoy en Jesús. Entonces nosotros entramos en esa promesa, en esa herencia espiritual, en ese propósito y en ese linaje que Dios le habla a Abraham, ¿no es cierto?, por medio de Cristo, ¿sí? Seguimos leyendo entonces. Y he aquí Jehová, versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán en ti y en tu simiente. Fíjense que en estos dos versículos Dios se le aparece cuando Jacob estaba durmiendo y le repite una promesa que ya en primera instancia se le había hecho a Abraham, luego se le hace a Isaac. Abraham en Génesis 12 del 1 al 3 y a Isaac en Génesis 26, 4. Y se la vuelve a repetir a Jacob. Se la vuelve a repetir a Jacob, y yo les decía la semana pasada que Jacob fue referente de Dios, pero ¿cómo se presenta a Dios? Haciendo referencia a que ese Dios que en este momento le estaba hablando a Jacob era el Dios de su abuelo y el Dios de su padre. Esto es una evidencia que Dios la pone en juego para darle certeza de todo aquello que también había sido transmitido, una confirmación en la vida de Jacob, ¿sí? Ahora, qué interesante que luego Jacob estaba pronosticado un poco en los propósitos de Dios para que recibiera esta misma promesa, donde todavía no tenía cumplimiento total, al menos estaba la promesa de todo esto que Dios quería hacer a través de este hombre. Bien, Dios repite la misma promesa que le habló a sus padres espirituales. Interesante esto, porque yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. No, en realidad Abraham era el abuelo. Pero a esto nos está hablando de un linaje, de una herencia espiritual. ¿Podemos considerar nosotros a Abraham como nuestro padre? No, para nada. Mi papá es mi papá. Ahora en lo espiritual, sí. Son esos padres de la fe, son aquellos patriarcas los cuales Dios ya comenzó a mostrarles aquel gran propósito que tenía con su pueblo y hoy es con su iglesia, ¿sí? Porque nosotros somos esa Israel redimida en Cristo, ¿bien? Entonces, el versículo 15 dice: aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este es un versículo clave, porque
Dios le promete que cumpliría con la promesa. Dios le da promesa de que va a cumplir con la promesa. Qué interesante esto, ¿no? Porque a veces Dios nos promete algo y nosotros necesitamos que Dios nos vuelva a prometer algo, el cumplimiento de la promesa que ya nos dio. Somos redundantes en esto, ¿no? Somos un poco cabeza dura. Pero bueno, Dios conoce al hombre y si lo hizo con Jacob, cuanto más con nosotros. Entonces, he aquí, yo estoy contigo y fíjense esto, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, vamos por un momento a Génesis capítulo 32, del 22 al 31, haciendo un repaso de lo que precisamente compartí la semana pasada. Dice así la palabra de Dios, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Hasta ahí la palabra del Señor. Aquí vemos la segunda experiencia que Jacob tiene con Dios, pero por eso quiero hacer asiento en esto, para ver algunas diferencias ahora. En el versículo 15 del capítulo 28 de Génesis, donde dice, yo estoy contigo y te volveré a traer a esta tierra para cumplir con todo aquello que te he prometido. Ahora, ¿cómo llega Jacob a Betel? Huyendo, conocemos la historia, de toda esta tramoya, ¿no es cierto?, de todo este engaño, Jacob, engañador, ¿no es cierto?, que él genera con su propio hermano, donde su hermano le dice, le da sentencia de muerte, te agarro y te mato. Y estaba prometido, estaba muy herido su hermano. Pero después suceden unos 20 años de idas y vueltas, de sufrimiento, de mucho precio que tiene que pagar Jacob para lograr todo aquello que soñaba, que anhelaba, hasta que llegó un punto que Dios lo bendecía, porque le había dicho, yo no te voy a dejar, por más que vos sigas siendo el mismo Jacob, yo no te voy a abandonar, te voy a prosperar. Y Jacob prosperó de tal manera, en tal magnitud, donde ya comenzó a causar molestia a todos los que estaban a su alrededor, a todos sus parientes, a su suegro, a su tío, a todos los que estaban a su alrededor. Y llegó un momento donde ya no lo bancaban más. Entonces, ¿qué sucedió? Dijeron, bueno, Dios le habló y dice, bueno, acá ya terminó tu tiempo, volvete a tu tierra, volvete a tu parentela. Y ahí, qué tremendo momento para Jacob, él recordó aquella sentencia de muerte que le había sido pronunciada por su propio hermano. Entonces tuvo temor de esto, porque más que encontrarse con la situación, yo explicaba esto, se encontraba con sí mismo, con aquel engañador. ¿Vieron? Repito esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna diferencia con alguna persona, quizás no lo sabemos, nos hemos portado mal, la hemos ofendido, pero cuando volvemos a verla, quizás la persona nos perdonó o ni se acuerda que metimos la pata, pero nosotros sí nos acordamos.
En realidad, más que encontrarnos con esa persona, nos encontramos con nosotros mismos, con ese mismo problema que me hizo huir, me hizo escapar. Y eso fue lo que le sucedió a Jacob en este momento, donde él estaba en una situación de mucho aprieto, donde necesitaba la intervención de Dios. Pero hay una gran diferencia en esto entre Betel y Peniel, y el título del mensaje es: de nada vale un Betel sin un Peniel. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Ahora, de alguna manera, si no vale la pena, o de nada vale un Betel sin un Peniel, llegar a un Peniel depende de que nosotros tengamos un Betel. Porque si no tenemos un Betel inicial, es difícil que lleguemos a un Peniel. Y vamos a ver algunas diferencias entre una y otra cosa, o entre una y otra experiencia que experimentó Jacob. La diferencia entre Betel y Peniel. Y yo hice 2 columnas para que tengamos en cuenta, y aquellos que toman nota sea mucho más prolijo, de lo que la experiencia que aquel hombre de Dios con propósito, con un mandato divino desde el cielo, como cada uno de nosotros tenemos, él pueda prosperar en los propósitos de Dios. Porque Jacob llegó a un punto donde prosperó en su vida. Y vamos a llegar a ese punto, vamos a ser prosperados, ya no vamos a necesitar de otra cosa, solamente mantenernos. ¿Vieron? Yo conozco personas donde ellos ya la hicieron en su vida, ya la tienen hecha, ¿no? Entonces tienen que solamente mantenerse en un ministerio, en su profesión, no tienen que preocuparse más, ya tienen un presupuesto donde ahorran dinero, pueden ir un viaje, un crucero, pueden irse de viaje al exterior, pueden cambiar su auto, pueden tener cada 2 años renovar su 0 kilómetros. Ya están armados, ya tienen su jubilación. ¿Para qué esforzarse más? Y en realidad están disfrutando de la vida. Eso es buenísimo, ¿no? Y por eso nos esforzamos nosotros como jóvenes. Pero, más allá de que Jacob tenía todo este beneficio, había algo en su corazón que necesitaba aún la intervención de Dios. Y vemos esto: Betel, por lo que le generó a este Jacob, donde él estaba durmiendo, sí, y de repente se le aparece Dios y él ve esa escalera, esa actividad espiritual, y ángeles que subían y bajaban, ¿no? En esa escalera, esa actividad espiritual, solamente fue un encuentro emocional para él. Él se levantó y dijo: chau, esto es tremendo, tuvo temor, Dios está aquí, yo no sabía. No, Dios no estaba ahí en realidad, Dios se le apareció. Pero para él fue una novedad en su experiencia con Dios. Quizás nunca en su vida había tenido una experiencia así. Creo esto, ¿no? Porque él quedó totalmente sorprendido en ese momento donde Dios se manifiesta y él exclama, dice, con todo temor, dice: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y Dios le había presentado esta visión totalmente bíblica, totalmente en su voluntad, donde la vuelve a repetir Jesús en Juan 1:51. Ahora Peniel es un encuentro real. La diferencia es esta: Dios se le presenta a Jacob en Betel. Sí, es una realidad, pero un ángel, esta teofanía en Peniel. Pero fue mucho más real la experiencia de Peniel que la de Betel. Porque él físicamente, todo su ser, sus emociones y espiritualmente, la vida de Jacob, todo su ser, fue impregnada. Hay una gran diferencia, ¿no? De un llamado telefónico a veces, porque bueno, yo lo requiero a veces, a mí el mensaje de texto no me satisface a veces, porque no puedo, en definitiva, comprender la expresión o la fuerza de las palabras con la cual me responden a veces. O yo tampoco puedo hacer énfasis en algunos asuntos, ¿vieron? Yo necesito escuchar esa voz, mínimamente escuchar esa voz, pero cuán importante es tener un cara a cara, ¿no? Tener presente a esa persona, discutir, hablar del tema. Hay una gran diferencia. Y esto fue un poco lo que le sucedió a Jacob, ¿no? Que quizás haya tenido un mensajito de texto o un llamado de parte de Dios, pero fue muy distinto Peniel, porque fue muy real la experiencia, ese ser celestial representativo de Dios frente a él. Segundo, Betel es provocado por Dios. ¿Qué hizo Jacob? Se acostó a dormir, estaba cansado, tenía que seguir camino. Bueno, llegó la noche. No había linterna, no había alumbrado público, no había ruta, tenía que abrirse el camino por donde pudiera, mirando las estrellas. No tenía GPS, no tenía absolutamente nada. Y él se acostó a dormir esa noche. Y Dios provocó este encuentro inicial. Ahora Peniel
fue provocado por Jacob. La necesidad en su corazón de ese cambio. ¿Cómo quedó Jacob en Peniel en ese momento? Él se separó de su familia en vísperas de encontrarse con su hermano, preparó algunos dones, algunos regalos, 500 y pico de animales para regalárselo y encontrar el favor y la gracia delante de aquel que lo quería matar, su propio hermano. Y encima él se manda mensajeros y lo trata de señor, y él se muestra como su siervo. Fíjense todo esto, donde en realidad Jacob tenía cargada la primogenitura por un plato de lentejas y cargada la bendición que le tendrían que haber dado a Esaú. Tremendo esto. O sea, él tenía toda la promesa, tenía todos los beneficios, y fíjense hasta qué punto de humillación llegó Jacob, donde dijo, no, se puso bien por debajo, porque si no le cortaba la cabeza. Entonces estaba buscando su favor. Y él estaba tan angustiado, tan mal, que se separa en ese vado de Jaboc y hace separar a su familia, los animales, y él se queda solo. Yo decía esto, ¿no?, la semana pasada, esa actitud y decisión de quedarme solo porque necesito estar solo. Muchas veces nos ha pasado esto y nos va a suceder. Pero nosotros, ¿qué estamos buscando en esa soledad? La intervención divina de Dios. Y ojo que Dios atiende nuestro clamor, aunque nosotros no clamemos. Atiende cada una de nuestras lágrimas, aunque nosotros no hablemos. Apenas gemimos muchas veces, pero Dios está entendiendo la profundidad de nuestro dolor y nuestra necesidad, lo que nos está sucediendo. Y eso es lo que provoca la intervención de Dios. Porque Dios le había dicho, yo voy a cumplir un plan, tengo un plan para tu vida, lo voy a cumplir, te voy a guardar, y no voy a salir de mi propia voluntad, mi propia soberanía, por todo lo que te dije, voy a ser fiel en cumplirlo, y hasta que no lo cumpla no te vas a morir. Y entendé esto, Dios tiene un plan con tu vida, no tengas temor de peligro de muerte, nada. Yo muchas veces he pensado esto, ahora está un poco más tranquila Rosario, en aquel momento donde nos robaron, nos apuntaron con un arma. Yo quedé intranquilo, un poco con esa paranoia, ¿no? A la noche yo soñaba con estos chicos, hoy estoy ya, la moto de Michael me trajo un poco de sanidad, ya ese ruido me encanta. Entonces, tremendo. Pero el ruido de las motitos, hoy gracias a Dios la seguridad está un poco más controlada, había muertos dos. Yo ando por los peores barrios aquí en Rosario y Tablada, Las Flores. Puedo quedar en medio de un tiroteo como han quedado muchas criaturas y muchas personas. Y en algún momento Dios me trajo tranquilidad, ¿no? Me dijo, no, yo tengo un propósito con tu vida. Estamos en manos de Dios. Y Él tiene controlado todo, por supuesto. Si yo salgo con un arma a robar, bueno, ya ahí estoy fuera de la cobertura, ¿no es cierto? Pero si estoy en santidad, Dios tiene resguardo de mi vida. Quizás me puedan herir, pero si Dios quiere, voy a perder la vida. Bueno, para un paso mayor y mejor, ¿no? Ir a su presencia. Pero es así, Dios va a cumplir en cada uno de nosotros el propósito que tiene predicho desde antes de la fundación de este mundo. Y así sucedía en la vida de Jacob. Y ese dolor, esa necesidad, esa soledad que él sentía, esa necesidad de que Dios interviniera, en definitiva provocó que Dios se manifestara. Tercero, Dios en Betel se manifiesta en Betel Dios se manifiesta en la vida de Jacob, pero sigue siendo el mismo. Jacob comienza a tener conciencia de lo que es Dios, él comienza a tener una entrega, comienza a ser bendecido, pero Jacob no cambia para nada, sigue siendo Jacob. Y ojo, podía haberle caído en gracia a alguna de sus esposas, podía haberle caído en gracia a Labán y a muchos hombres que estaban a su alrededor, pero por un tiempo, porque después de 20 años lo querían echar. Ya no lo bancamos más al tipo. Entonces, pero él seguía siendo el mismo. Y ojo con esto, porque más allá de todos los favores, más allá de toda la gracia que podamos encontrar delante de los hombres, y tenemos que saber aprovechar esto y orar por esto, ¿no? Gracia delante de los hombres. Viste que yo, Michael, te lo escribí cuando él fue a pedir este trabajo el día lunes, que Dios te dé gracia delante de los hombres. Yo oré por esto precisamente cuando hacía la transacción por esta propiedad. Decía, yo quiero hallar gracia delante de los hombres, porque eso abre camino en los corazones. Y podemos hallar esa gracia. Y él tenía, Jacob, esta gracia, pero seguía siendo el mismo Jacob, porque todavía no había sido cambiada su identidad. Porque cuando Dios realmente interviene, cambia mi identidad. Y de Jacob pasó a ser un Israel, de un engañador a ser un príncipe,
a tener esa autoridad, ese gobierno, como le pasó a él. Entonces Dios se manifiesta, pero sigo siendo el mismo. Ahora en Peniel aparece Dios y soy libre de mí mismo. ¿Qué expresó Jacob? Tuve un encuentro con Dios. Dios me bendijo y fue librada mi alma de ese yo, de ese ego, de esos egocentrismos. ¿Sí? Cuarto punto. En Betel, Jacob fue conveniente. ¿Cuántas veces somos convenientes con Dios? Ahora, fíjense esto, ¿no? Lo que Jacob le dice, después de aquella aparición, después de aquella impresión que Dios tuvo con él. Dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, nosotros lo utilizamos mucho para levantar la ofrenda, ¿no? Y está bueno porque Jacob hace un pacto con Dios. Pero, a ver, Dios hace pacto con nosotros y nosotros tenemos que cumplir con eso. Pero un poco que revierte el orden, Jacob. Dice, bueno, él se pone como primero y le pone una condición. Comienza a ser conveniente, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Qué condición? Y ya fíjense que en un principio, y aquí vemos una realidad en el versículo 21, Jacob ya está expresando, 20 años después sucedieron para que esto fuera resuelto. Fíjense lo importante, dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ya estaba teniendo Jacob la necesidad de esa paz que nunca tuvo, pero sí la logró en Peniel. Ya estaba orando a Dios, ya estaba pactando, convenientemente, ¿no? Pero ya estaba pactando alcanzar esa paz que nunca tuvo por aquello que había hecho. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Fue conveniente o no? Para mí sí. Es personal quizás la interpretación. Bueno, si vos me bendecís, si vos me das... Claro, vieron como, bueno, a ver, te quiero servir, Señor, pero dame un auto, dame esto, dame aquello, dame las vacaciones, dame un sueldo, dame... Queremos todos los adornos primero, ¿no? Y después ser arbolitos. Entonces, no, a ver, lo primero es lo primero. Igual Dios es bueno, ¿no? Por ahí nos deja correr un poquito y en algún momento, tácate, ahí nos quebranta. Y así fue. Ahora, ¿qué sucede? En Peniel... En Betel, Jacob fue conveniente, ahora en Peniel se entrega sin reservas. Y es el verdadero encuentro con Dios que nosotros necesitamos, entregarnos sin reservas. Quinto, en Betel está la promesa, la palabra, el propósito. Por tercera vez Dios habla lo mismo, se lo dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, ¿qué pasa en Peniel? Tiene cumplimiento. Como que la promesa estaba retenida. Y estaba un poco escasa. Apenas un Isaac, un hijo, el hijo de la promesa, que Dios se lo da a Abraham. Y después un Jacob, para que eso, después de un Peniel, comenzara a tener forma, comenzara a ser tangible, se comenzara a ver. ¿Cuántos tienen esto, no? Entonces, muchas veces tenemos esa promesa. ¿Cuántos tienen promesa? ¿Seguro tienen promesa? ¿Creen en la palabra de Dios? Hay muchas promesas. Tenemos que tener una palabra específica para un tiempo específico. Eso es necesario para no entrar en supercrisis, ¿vieron? Eso es rema, ¿no? Una rema. Pero tiene promesa. Tenemos promesa como iglesia. Y aparte, bueno, Abraham, Isaac, Jacob y Iglesia Gran Rey también. Porque acá está la misma promesa que me la dieron ayer. Así que estamos incluidos. Interesante esto. Pero a veces no tenemos otra garantía más que la promesa. Y es complicado, ¿no? No tenemos trabajo, el ministerio no crece, el príncipe azul no sé, esa divina por la cual estoy orando tampoco. Es todo un problema, no se complica porque uno dice, no, pero Dios te bendice, Dios te va a bendecir, una promesa y nos dan palabra, que esto y que lo otro, y no pasa nada. Todos los días igual, entramos como una especie de monotonía, entramos a dudar, no, nos ponemos quejosos, pero nos tenemos que aferrar a esa promesa, porque Dios no es hombre para mentir. Es complicado perseverar, porque vieron que en el momento de la promesa nos emocionamos. Ahora,
el cumplimiento de la promesa muchas veces depende de nuestra insistencia, de nuestra persistencia, de nuestra perseverancia y de nuestra fidelidad. Amén, porque si Dios lo habló, Él lo va a cumplir. ¿Sí? Nosotros, por ahí, con nuestros hijos somos un poco así, ¿no? Prometemos y no cumplimos, pero Dios no es hombre y es mejor Padre. Entonces, en Betel está la promesa, la palabra, el propósito. Ahí Dios nos proyecta, nosotros soñamos, pero en Peniel comienza a tener cumplimiento. Sexto, Betel, sigo con la misma identidad y en Peniel cambia mi identidad. Esto ya lo habíamos hablado, ¿no? 7. En Betel, más allá de la pretensión de Dios de cumplir con lo prometido, Dios no lo hará a no ser que tenga ese Peniel. Porque ¿por qué Dios no cumplió antes con todo lo que le dijo a Jacob? Porque todavía faltaba un toque de Dios, la desesperación, esa soledad, esa angustia por esa bendición. Dios complica las cosas a veces, más o menos, pero nos quiere sacar buenos. Y en esencia Él quiere trabajar para que solamente fluya lo genuino de Él, mientras que en nuestro ser aún permanezca algo de nuestra alma, de nuestro yo, de nuestras pretensiones, de nuestras conveniencias, de nuestras vanidades, somos peligrosos en las manos de Dios. Por eso vemos tantos ministerios o tantos cristianos a veces, ¿no? Donde se toman el lugar que en realidad tiene Dios. Comenzamos a concebir maldad, comenzamos a concebir sin querer algo que no salió, perversidad. A veces la perversidad se ve como algo muy apuntado o enfocado hacia la perversidad carnal o lo sexual, pero la perversidad tiene que ver con aquello de errar al blanco, del pecado, sabiendo y conociendo la palabra y la voluntad de Dios, hacemos lo que nosotros queremos. Ya no somos ni siquiera insensatos, ni siquiera somos necios, somos perversos, tergiversamos las cosas, la voluntad de Dios para nuestra conveniencia. Esto es tremendo. Ahora, más allá de esa pretensión de Dios, necesitamos ese Peniel para que Dios comience a fluir. Por eso yo les comentaba esto, el grano tiene que morir, la cáscara se tiene que quebrar. Amén. Betel es casa de Dios. Ese lugar era luz, y Él le cambia el nombre. ¿Sí? O sea, en ese lugar, la vida de Jacob fue iluminada para que supiera que había una existencia divina, superior, donde quizás su abuelo y su padre seguramente le hablaron de esto, pero él tuvo una comprobación, una experiencia directa, ¿sí? No tan fuerte y específica como en Peniel, pero al principio sí, Betel fue bueno para él. Y él le cambia. Entonces, en el lugar donde nosotros somos alumbrados para entender que la presencia de Dios es real, que hay un Dios por sobre toda la creación y que tiene propósito en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Y por qué le llama casa de Dios? ¿Y por qué hago esta comparación? Porque esta es casa de Dios. Nosotros aquí, muchos de nosotros somos alumbrados constantemente y esta es nuestra casa, ¿no? Esta es casa de Dios. Y aquí nos sostenemos. Pero la diferencia que Peniel es cara a cara con Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una cosa y la otra? Que casa de Dios no deja de ser casa. Y muchas veces nosotros quedamos detenidos en la iglesia. Casa de Dios es la iglesia, pero no salimos de ahí. Y nos ponemos religiosos, 9º punto, porque nos conformamos a lo que tenemos y no salimos de estas 4 paredes. Y era lo que necesitaba Jacob, tener un cara a cara, porque cuando nosotros tenemos un cara con Dios, voy con Dios a donde Él quiere. Ahora, cuando solamente nos quedamos en Betel, Dios en mí no va más allá de estas 4 paredes. ¿Se entiende? ¿Por qué algunos están limitados? ¿Por qué algunos son tan diferentes aquí y afuera? ¿Por qué no son los mismos? ¿Por qué no pueden hacer la voluntad de Dios muchos cristianos o aquellos que se dicen ser cristianos afuera y la hacen con total facilidad? Porque hay una mentalidad y un enfoque religioso donde tiene que ver con el lugar, con la estructura, donde son santos, son buenos y sirven al Señor, pero no se dan cuenta que lo que sucede aquí como ejemplo y experiencia en cada uno de nosotros tiene que suceder afuera. Nosotros aquí oramos por los enfermos, afuera tenemos que hacer lo mismo.
Nosotros aquí hablamos de Cristo y predicamos a Cristo y profetizamos a Cristo. Afuera tiene que suceder lo mismo. Por eso nosotros cada vez que salimos, ¿qué hacemos? No solo le hablamos de Cristo, sino también oramos por la gente, para que la presencia de Dios se manifieste en esos corazones. Y las personas tienen una impresión diferente, de algo tangible quizás, no son solo palabras. Le damos lugar a que el Espíritu Santo llegue al espíritu de la persona. Entonces ahí vemos la diferencia. No nos quedemos con Betel. No nos quedemos con la iglesia. La iglesia es un lugar, un resguardo, lo necesitamos, es la estructura, ahí nos convocamos, ahí nos reunimos, ahí la pasamos bien, hacemos un montón de cosas, pero la iglesia debe manifestar la presencia de Dios afuera. Amén. Tiene que generar un Peniel donde quiera que vaya. ¿Sí? Bien. Y por último punto, la gran diferencia es que en Betel sigo caminando igual. Ahora en Peniel, mi manera de caminar cambia. Soy testimonio que habla por sí solo. ¿Y cuál fue el tema? El ángel, ¿qué hizo en la vida de Jacob? Tocó la coyuntura, su mayor fortaleza, la que tiene un cuerpo, ¿no? Y ahí quedó rengueando para toda su vida. Qué cosa incómoda, ¿no? Pero qué bendición que nuestra manera de caminar cambie, porque hemos sido quebrantados en nuestro propio ego, en nuestra propia personalidad, en nuestra propia fortaleza. Y esto es evidente para todos. Y vieron la expresión, ¿no? La manera de caminar. O con quién caminamos también, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Son todas expresiones que hacen el testimonio de la persona. Ahora, cuando nuestra manera de caminar cambia, como pasó con la vida de Jacob, ya somos un testimonio ambulante. Ya se dan cuenta que todo aquello que hablamos, o muchas veces, hablamos más fuerte con nuestro testimonio, con nuestra manera de reaccionar en las actitudes, que con nuestras propias palabras. Aturdimos con nuestra manera de ser, y cuando hablamos de Cristo, es apenas un susurro, no nos pueden escuchar. Y ese es el tema. Porque verdaderamente necesitamos un encuentro con Dios, necesitamos un Peniel. Necesitamos que Dios intervenga en ese momento. Y esas son las grandes diferencias que tiene una cosa y otra. Por eso yo les decía, si comenzamos nuestra vida como cristianos con un Betel, casa de Dios, Dios se ha manifestado, hemos tenido iluminación, una revelación, es interesantísimo porque hemos empezado bien. Pero ojo, no nos conformemos, porque Dios nos está esperando en un momento a solas y ya lo tiene preparado para cumplir en cada uno de nosotros con lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho muchas cosas en tu vida. Yo sé que las tiene dichas, solo que las tenés que descubrir. En algún momento ministrando yo decía, ¿no? Dios tiene un libro que se tomó su tiempo para escribirlo, donde en la tapa precisamente está rotulado, ¿no? Y en el lomo del vidrio del libro tiene nuestro nombre. Yo sé que en su biblioteca, la biblioteca de sus hijos, tremendo debe ser, ¿no? Él va, en algún momento se tomó el tiempo, había un cuaderno en blanco, donde él escribió mi nombre, escribió tu nombre, y comenzó a escribir día a día. Claro, pero yo quisiera leer la última página, ¿no? ¿Cuántos les pasa esto? Agarran un libro y se van al final, a ver cómo termina. Tremendo esto. Queremos saber quién fue el asesino. Pero con Dios no es así, es día a día. Y encima, a ver, dame el libro. Sí, acá hay un libro que nos revela muchas cosas, su palabra, pero hay un libro personal. Hay un libro personal. Pero ¿sabe quién te habla de ese libro? Dios. Solamente Él. Y Dios tiene preparado un Peniel para tu vida. Y quizás no necesites solo uno, necesitas un par de Penieles para realmente que tu alma sea liberada, sea soltada y tu espíritu fluya para dar ese fruto 100 por 1. Porque si el grano no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Vas a estar limitado en la vida. Si Jacob no hubiera tenido este Peniel, no hubiera sido aquel Israel. Y Israel no hubiera sido ese pueblo que Dios pretendía que fuera. De Jacob salió un José. De José salió un pueblo tomado en el liderazgo de Moisés hacia la tierra prometida. Y así sucesivamente. Y nosotros estamos cargados con toda esa historia
sobre cada uno de nosotros. Qué interesante esto, ¿no? Porque qué privilegio que Dios haya resuelto tantas cosas antes que naciéramos, ¿no? Tantas cosas más fáciles hoy en este tiempo, pero lo que corresponde como hombres, porque el corazón del hombre no cambia, ¿sabían eso? Uno se asombra y dice, no, nunca hubo tanta maldad en este tiempo, porque cuando estaban los militares, escucho a algunos, bueno, yo viví en esa época, era chico, pero era verdad, hicieron una masacre estos hombres, pero no había tanta violencia, o sea, estaba todo muy controlado. Eran tiempos nefastos, pero había mucho más control, había gente que podía salir a la calle con tranquilidad. No son estos tiempos de democracia quizás, prefiero estos tiempos, ¿no? Pero les hablo de que uno a veces dice, no, pero uy, ¿hasta dónde llegó? Ayer justamente esto, Sodoma y Gomorra, todo se ha desvirtuado tanto, las mujeres, los chicos, el tema de los géneros, de la identidad sexual, la violencia, la vida no vale nada, sí, la perversidad que hay, pero en los tiempos bíblicos también. ¿Por qué Dios en algún momento tuvo que bautizar la tierra? Ese diluvio, ¿por qué la bautizó? Dice la Escritura, nunca hubo tanta maldad. Y la Biblia no exagera. Sodoma y Gomorra tuvo que ser consumida por un pueblo, sí, precisamente, porque no se arrepentían, no querían salir de su pecado, querían seguir andando con la oscuridad. Entonces Dios tuvo que enviar juicio, porque Dios es un Dios justo. Y el corazón del hombre no cambia. Entonces hoy estaremos con mayor información, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el corazón de cada uno de nosotros también. Y creo que cada uno de nosotros, no lo puedo negar, hemos tenido un Betel, seguro, alguna manifestación, una revelación, iluminación, hemos tenido una impresión de Dios, pero ¿cómo estamos caminando? Nos hemos ajustado a hermosear este lugar, pero no. Nosotros tenemos que comenzar a fluir con una visión de reino. Israel es un reino, es un pueblo. Tiene que ver con ese gobierno de los cielos, representativo en Cristo. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos esa iglesia. Amén. Vamos a estar en pie. Pienso lo bueno que es Dios en varios aspectos, ¿no? Donde Él no va a terminar con nosotros antes, si bien no nos salimos de su voluntad, ¿no? Si realmente queremos servirle y hacer las cosas bien. Por torpe que seamos, las cosas no van a salir bien, porque Él está resguardándonos, cuidándonos. Él está más interesado que nosotros mismos de que sus propósitos se cumplan en nosotros. Sepamos esto. Porque si los propósitos de Él no se cumplen en cada uno de nosotros, sus propósitos son frenados. Si Jacob no tenía un peniel, la promesa no se cumplía. Y no sé a quién iba a llamar Israel. Seguramente Dios tenía un plan B. Pero bueno, no vayamos por el plan B. Si nosotros somos el plan A, bueno, listo, nos ajustamos a ese plan. No seamos necios, insensatos ni perversos. Es así. Porque veremos su gloria. Y qué bueno tener un peniel. No nos conformemos con esto. Apartémonos de la religiosidad. No nos conformemos. Dios nos tiene que renovar. Dios nos tiene que quebrar. Luchemos por la bendición. Santo Jesús, comenzá a buscar al Señor. Carga tu corazón de todo esto que Dios te está hablando. Yo sé que en algún momento en tu vida esto sucederá. Un Betel y de ahí a un Peniel. Pero tiene que complementarse una cosa con la otra. Betel es buenísimo, es excelente, 10 puntos, pero Peniel es mejor. Tiene una medida diferente, tiene una dimensión más allá, donde no hay parámetro para poder medirlo.
Porque a partir de ese Peniel, la Biblia tuvo continuidad, los propósitos de Dios tuvo continuidad. Vos con ese Peniel, aún no teniendo existencia física en esta tierra, ese propósito sigue en curso. Y Jacob murió, pero el propósito de Dios siguió en curso, no se detuvo. Jacob es clave, vos sos clave. Vos no tenés idea, no tenemos idea hacia dónde nos quiere llevar Dios. Él está depositando sueños en tu vida que te parece que son tuyos. Sí, son tuyos porque Dios dijo que eran tuyos, Dios te los regaló. Más vale que son tuyos, tomalo como propios. Pero nacieron en el corazón de Dios esos sueños, esa visión. Y pensemos en grande, no porque nos querramos agrandar, sino porque Dios es grande. No confiamos en un Dios chico. Dios es grande, es muy grande. Muy grande. Sí, Jesús. Sí, Señor. Dios en estos tiempos te va a ir trabajando, Espíritu Santo, en tu corazón. Jacob tenía un problema, ¿no? Ese nombre engañador, él estaba engañado a sí mismo, ¿no? No sé cómo lo veían los demás, quizás como una buena persona, pero nosotros conocemos nuestros propios engaños. Apoyamos la cabeza en la almohada y ahí charlamos un ratito y si no lo sabemos nosotros, la almohada lo explica, nos dice la justa. Podemos engañar a muchos con una sonrisa, con nuestras dádivas, con nuestra manera, amabilidad, pero sabemos lo que tenemos en nuestro corazón. Y por ahí lo queremos soltar y no podemos. Es tremendo, ¿no? Queremos zafar de nosotros mismos, no podemos. Somos nuestro propio enemigo, pero en algún momento Peniel te va a liberar. Quédate tranquila. Solo tenés que buscar el cambio, la bendición, aferrarte a Dios. El propio estado que tenés o que vas a tener en algún momento te va a llevar a eso, de desesperación, de soledad. Te das cuenta que nadie te puede dar un consejo, nadie puede intervenir, porque ya no es como que no tenés más remedio. Pero Dios sí, se acordará de todo lo que te dijo y del momento que ha preparado, donde te quedaste a solas. Te quedaste a solas y Él se pudo manifestar. Aunque vos te olvides de Él, Él no se olvidará de vos. Levanta tus manos al cielo. Sí, Santa la Maijeta. Sí, Señor. Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones. Vos nos conocés a cada uno de nosotros desde siempre. Totalmente nos conocés. Y aquí estamos, entregándonos a ti. Te necesitamos, Señor. Y hoy quizás estemos bien, pero no es por tener lástima de nosotros mismos, ni tampoco ponernos melancólicos, pero hay una realidad. Hay una dimensión superior donde tenemos que tomarla, donde tenemos que generarla. Nuestro corazón, Señor, lo necesita. Quizás hoy no, mañana tampoco, pero vamos a necesitar tu intervención. Porque más que el límite en nosotros mismos, vamos a encontrar un límite en ti. Bendito Dios de la gloria. Sí, Jesús. Sí, Talamajete. Sí, Señor. Búscale
momentito, ya estamos terminando. Creo que nos da la posibilidad de no quedarnos solos. Mientras escuchamos este temita, un momento más, vamos a orar los unos por los otros. Hace mucho que no lo hacemos. Miguel, vete con Dani. Ahí está. Hagámoslo con Dani y los 7. Bien. No sé, Dios te va a poner algo en el corazón, eso es lo bueno. Vamos a orar con los intereses de Dios. Sí, Jesús. Bendecilo. Somos una iglesia linda. Dios nos tiene en cuenta. ¿Quién diría, no? Que en este momento estás haciendo de ángel ante un Jacob que necesita bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cree que Dios se manifiesta a través tuyo. Bendice. Y hay un corazón que se quiebra y tiene libertad. Libertad, libertad, libertad. Oh, sí, Señor. Bendita iglesia, Señor. Sí, Santa la Te exaltamos, Dios, en esta mañana. Te exaltamos, oh Dios, te exaltamos. Levantamos tu nombre.